Somorrostro prestakuntza zentroak eta Edinorrek TEK Somorrostro aurkeztu dute gaur, Euskadin hezkuntza arloan sortzen den lehen tokiko energia komunitatea. Zentroko teilatuan bertan sortuko den energia fotovoltaikoa jasotzeko autokontsumo partekatuko erregimenean 150 familia bilduko ditu. Ekimen honek, efiziente eta iraunkorrago izatea ahalbidetuko die, euren herrian sortutako 0 kilometroko energia kontsumituz eta bidesari eta kargu elektrikoak aurreztearen onuradun izanik. Instalazioak 85 kilobatioko produkzio kapazitatea izango du 192 eguzki plakaren instalazioaren bitartez, atmosferan 370 tona isurtzea eragotziko duena. Destacar el carácter pionero de este proyecto, que si hubiese que calificarlo con 3 adjetivos, pues sería: uno es actual, ¿no? Porque al final está recogiendo las últimas novedades de la normativa europea y los últimos modelos europeos de consumo energético y los está trayendo aquí al centro y como consecuencia al municipio. Es un modelo, el de la TEK de Somorrostro, que también es comprometido, supone un compromiso por las familias. Gracias a esas 150 familias, ¿no? Se va a generar energía kilómetro cero, pero casi kilómetro 00, porque es que está prácticamente en el centro del pueblo, ¿no? Y de eso se van a beneficiar las familias, pero también se va a beneficiar el conjunto del municipio, ¿no? Y lo tercero, que al final es un proyecto también que produce eficiencia, ¿no? Porque al final es un ahorro. Las familias, además con los tipos que corren, pues si se puede producir algún ahorro en la factura eléctrica, mejor, ¿no? Y este proyecto lo garantiza. Ekitaldi berean erakunde biek lankidetza hitzarmena sinatu dute elkarrekin ekimenak abiatzeko Somorrostroko hezkuntza komunitateak energiaren kudeaketa arduratsua eta iraunkorra sustatzen laguntzeko egin dezakeenaz, jabetzeko, ezagutza eta garapena sustatzeko. Hezkuntza zentroan bertan zein udalerrian. Todo este proyecto supone un avance en la sensibilización de las personas y organizaciones que conformamos la comunidad educativa del Centro Formación Somorrostro, con la Agenda 2030 y con la puesta en marcha de iniciativas de compromiso para la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este proceso de sensibilización se hace especialmente importante e interesante de cara a nuestro propio alumnado, de cara a que en sus futuros profesionales y personales puedan de alguna manera comprometerse con estos modelos de participación y con estos problemas y con estos proyectos de generación de energía alternativa y de kilómetro cero, de tal manera que suponga también la generación de una cultura de sostenibilidad entre las personas.